Ya está. Pues gracias por venir, los que nos están dando frente. Para mí es un gusto que vengan a escuchar la plática de Daniel Sahgun sobre óptica cuántica. Pues me da gusto. Le damos una bienvenida. Sale. Bueno, pues vamos a aprovechar que somos poquitos para que cualquier pregunta que se les venga a la cabeza la hagan. Esa es la ventaja de que seamos pocos. Bueno, ya me presentaron, soy Daniel Sahgun. Estoy en el Instituto de Física, en particular en el laboratorio de átomos fríos y óptica cuántica. En un momento les voy a platicar de qué se trata el laboratorio. De hecho, el título de la plática está muy relacionado con el objetivo del laboratorio y con el objetivo general. Pero primero les quiero contar que somos parte del Laboratorio Nacional de Óptica de Materia Cuántica. Ese laboratorio, la coordinadora técnica es la doctora Rocío Jáuregui. Hemos tenido logros que nos han enorgullecido mucho. Por ejemplo, Jorge Seman dio hace poco el seminario. Él es parte también de este laboratorio. Lograron por primera vez en Latinoamérica un condensado fermiónico. Entonces, lo cual es como una de los sellos de que somos un buen equipo. Acá le pongo a la UNAM y al CONACYT como los jugadores grandes, no por egocentrismo, sino porque son los que han puesto más dinero. Entonces es una sinergia que ha hecho el CONACYT en su convocatoria nacionales, ha cuajado. Tenemos laboratorios alrededor del país. Somos 5 en la UNAM, 6, se va a agregar uno más. En el Instituto de Ciencias Nucleares, nosotros en el Instituto de Física, y bueno, también en el CIO, en León, en Ensenada, en el CICES, hasta en el Tecnológico Monterrey hay un laboratorio de óptica cuántica. También fíjense, en la Universidad de Sinaloa hay otro laboratorio, y en la Universidad de San Luis Potosí. Ok, entonces ya nos vamos de lo que se trata esta charla. Como les dije, se trata del objetivo del laboratorio, que es estamos poniendo juntas dos tecnologías. Una tecnología es la que traes por medio de la cual tradicionalmente se ha generado la luz cuántica. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, una de las grandes motivaciones es hacer redes cuánticas. Las redes cuánticas son los ingredientes que se necesitan para hacer ya tienen los ingredientes que se necesitan para hacer varias de las aplicaciones que les voy a hablar ahora. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Cualquier red de información necesita nodos, que son las partículas con masa. Necesita a los mensajeros que llevan la información de un nodo a otro. Normalmente es la luz, bueno, es la luz, en general, hasta en el Internet es la luz. Y un ingrediente muy, muy importante que no puede faltar, y ese es el que nos está faltando en los sistemas cuánticos, es que deben de interaccionar los dos, tanto los nodos como los mensajeros. En los nodos se procesa, se almacena la información, se repite. Los mensajeros simplemente la cargan de un lugar a otro. ¿Y cuáles son las especificaciones? Bueno, uno es coherencia, necesitamos coherencia en los dos. Normalmente estamos acostumbrados que solo hay coherencia en la luz. Aquí le vamos a pedir también coherencia a los nodos. Y eso es una de las diferencias fundamentales entre las redes cuánticas y las redes clásicas. También vamos a pedir correlaciones, pero correlaciones cuánticas. Y muy, muy importante,
el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico ha sido uno de los elementos más elusivos de controlar, sobre todo en los nodos, en las partículas con masa. En la luz ha sido más exitoso, la tecnología requerida es más sencilla, con experimentos de parametric down conversion, que son parecidos a los experimentos que les voy a presentar ahora, pero con cristales. Y nosotros, hay varias opciones para tener a los nodos. Hay superconductores, hay iones, hay puntos cuánticos. Nosotros escogimos los átomos neutros, que tienen dos características que son particularmente convenientes para este tipo de sistemas. Uno, son idénticos. No hay átomo de rubidio 87 distinto a otro átomo de rubidio 87. Digo rubidio porque ese es el isótopo que usamos. Y uno no tiene que hacer un mayor esfuerzo para aislarlos de los alrededores, más que meterlos en una cámara de vacío, que eso ya es algo de esfuerzo, ¿no? Pero decimos que están aislados en el sentido de que son sus grados externos de libertad no son afectados o son afectados muy, muy poco por los campos electromagnéticos externos. Ok. Les dije que les iba a platicar un poco. La charla se trata de generar luz cuántica. En nuestro caso es a partir de átomos de origen atómico, con gases atómicos. Y esta es una caricatura de cómo los generamos. Y es una caricatura que si aquí solo le pusiéramos una frecuencia, también podríamos asemejar lo de parametric down conversion. El punto es que uno tiene un material no lineal aquí. No lineal en el sentido que la reacción de su polarización depende de G no 1, sino de G de 2 en adelante. G es la susceptibilidad eléctrica del material. Entonces, a partir de que el exponente de G vale 2, es no lineal. Y aquí no me quiero meter en la explicación porque en general es un tensor, es algo bastante complicado, pero puede ser incluso un escalar y eso lo ven en sus clases de electromagnetismo. En este caso, la G3 es dominante en los materiales centrosimétricos. ¿Y eso qué quiere decir? Que te paras en cualquier lugar y a donde veas ves lo mismo. Eso, si lo piensan, pasa en cualquier gas. Entonces, en los gases atómicos, lo que domina es la G3 y ahí se lleva a cabo un fenómeno que se llama mezclado de cuatro ondas. Ahora, aquí es bastante obvio por qué es un mezclado de cuatro ondas, porque metes 2 y sacas otras 2. Entonces 2 y 2 son 4, entonces es un mezclado de cuatro ondas. Y lo importante es que se mezclan en un volumen, en el volumen donde las 4 están interaccionando con los fotones, con los átomos. Ahora, esto tiene algo muy en particular. Ahorita les voy a platicar. Esto lo hacemos, no es cualquier luz, no es con cualquier átomos, tenemos que excitar unas transiciones, se los voy a platicar ahorita. Pero lo importante es que las ondas que entran y excitan tienen que conservar su momento antes y después, junto con las que uno genera al decaer, las excitaciones, que en general son distintas a las que entran. Entonces, eso, si uno sabe un poquito de espectroscopía o un poquito de física atómica, sabe que excitamos a los átomos y emiten por radiación espontánea en todas direcciones. Bueno, esta es radiación espontánea, pero es paramétrica. Perdón, no es espontánea, es paramétrica. ¿Qué necesitamos para que se llame paramétrica? Es que cumpla con el empatamiento de fase. Y ahí lo que queremos es que sus vectores de propagación se conserven, y eso quiere decir que hay conservación de momento lineal. Y también, obviamente, tienen que conservar la energía.
Entonces, aquí ya vamos entrando un poquito más en materia. Por medio del mezclado de 4 ondas, podemos generar luz cuántica en 2 regímenes. Uno, bueno, de hecho no solo en 2 regímenes, sino con modos de distinta naturaleza. Sí, dime. Luz cuántica es que además de tener coherencia, y hay correlaciones clásicas, entonces, además de tener coherencia, yo tengo correlaciones entre una y otra. ¿Sí? Como los pares de fotones es luz cuántica. De eso sí, ¿todos han escuchado de los pares de fotones? Ok. Y el elemento, la estrella de los elementos que la hacen cuántica es el entrelazamiento. ¿Sí? Entonces, sí, claro, o sea, me faltó mencionar que entran 2 luces láser, de láseres distintos, son coherentes, son coherentes y brillantes y todo lo que pueda tener un láser, y todas las características que pueda tener un láser. Y lo que sale también es coherente, pero hay entrelazamiento y hay correlaciones. ¿Sí? Durante la plática voy a hablar de distintos tipos de correlaciones y les voy a hacer énfasis para que quede esto más claro. ¿Sí? Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es que si yo me fijo en el campo 4, en este caso correspondiente a F4, su polarización va a estar relacionada con los demás campos a través de la susceptibilidad eléctrica. Y estos campos son en general vectores. Y aunque los modos más comunes son gaussianos, todos conocemos la gaussiana, y eso quiere decir que si yo hago un corte transversal del modo y además en un plano, pero en ese plano saco curvas de intensidad, en todas partes yo voy a medir gaussianas. ¿Ok? Bueno, pues también les voy a contar de modos, justo en este seminario les voy a contar de modos que no son gaussianos y que uno puede hacer arreglos interesantes que nos pueden ayudar a estudiar correlaciones en variables que no han sido muy estudiadas. Entonces pueden ser gaussianos o no gaussianos, pero también hay la posibilidad estas dos, si cumplen con esto, si el sistema cumple con esto, entonces estas dos van a tener correlaciones. Y entonces uno puede medirlas, y eso es lo que hacemos. Pero si el flujo fotónico sobrepasa el umbral de un solo fotón, entonces yo ya no lo puedo medir. O sea, yo normalmente esto podría medirlo con detectores de avalancha, que se llaman APD, fotodiodos de avalancha. Hay 2 opciones. O sobrepasa el umbral para medir un solo fotón, y entonces yo estoy haciendo clics, el clic típico de la mecánica cuántica, que es fotón por fotón. O lo va a sobrepasar y yo tengo un haz. En cualquiera de las 2 partes uno tiene las opciones de hacer medidas de naturaleza cuántica. Y por eso hasta tienen su nombre. Están los haces gemelos, que es cuando pasan el umbral y son haces, y está presente el entrelazamiento. O los pares de fotones, que es cuando estás recibiendo clic, 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 clic. Pares de fotones con correlaciones de tiempo. Y ahí es donde es interesante estudiar las correlaciones temporales. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues aquí les puse 5 de las aplicaciones más prometedoras. Algunas no solo son prometedoras, sino son realidades. Y también depende qué forma esté. Aquí tengo 2 opciones y aquí tengo 2 opciones. Entonces, en realidad tengo 4 opciones porque se pueden combinar.
Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, es cómo voy a escoger esto, en qué régimen y con qué forma. Ahora, algo muy importante que les quiero decir es que esto con átomos atómico está bastante poco explorado. Y esa es una de las razones por la cual tenemos el ingrediente faltante en las redes cuánticas. Tener una red cuántica. Hay muy pocos laboratorios en el mundo que han logrado que un nodo se hable con otro ni siquiera han logrado controlar el entrelazamiento. Han logrado que se entrelacen y demostrarlo con mucho esfuerzo. Luz cuántica, existen protocolos que con óptica relativamente sencilla uno puede distribuir y controlar el entrelazamiento, y por eso estamos muy interesados en lograr hacer luz cuántica que interaccione con los átomos. Entonces, uno puede hacer imágenes, al rato les voy a mostrar algunas imágenes de las que queremos hacer en nuestro caso. Uno puede controlar y estudiar la naturaleza de la información cuántica. Las telecomunicaciones cuánticas, de hecho, ya están dejando de ser una promesa y son una realidad. No sé si sepan que los chinos ya mandaron una fuente de luz cuántica al espacio, pero con conversión paramétrica descendiente ya la mandaron, y entonces mandaron un fotón a un lugar y otro fotón a un lugar distinto en la Tierra, y lo detectaron. Entonces, ya son varias cosas estas, ya son realidades. La metrología, pues le tenemos muchas ganas, pero todavía no acaba de cuajar. Es otra de las cosas en las que estamos empujando para lograrlo, y la litografía también. Les puse uno de los reviews que siento yo que son más completos, donde puedes encontrar cientos y cientos de artículos, sobre todo de conversión paramétrica descendiente. Ahí, por si alguien tiene más curiosidad de saber de estas cosas. Ahora, nosotros escogimos un esquema Hay varios esquemas en los que tú puedes hacer mezclado de 4 ondas en átomos. Escogimos el esquema que le llaman de diamante, pues porque lo puedes dibujar como si fuera un diamante, no hay nada más, no hay nada más de fondo. Donde aquí el grupo de Sibrov señaló que tiene varias ventajas con potenciales amplios de aplicación. Una ya se las conté. Tú le metes una frecuencia 1 más una frecuencia 2 y salen frecuencia 3 y frecuencia 4, que no tienen por qué ser la misma, y como les voy a mostrar en el sistema particular que usamos aquí, pueden ser bien distintas, con varios órdenes de magnitud de diferencia. Y ustedes se preguntarán por qué es útil eso. Bueno, una es que hay láseres, hay regiones del espectro óptico donde los láseres son difíciles de construir, y el hecho de manejar tantas frecuencias tan distintas facilita producir luz coherente en esa dirección. Imagínense que yo simplemente les digo, ok, no tengo un láser de esta frecuencia, pero aquí con esto sí lo puedo producir. Me olvido de esta y solo me enfoco en esta. Un ejemplo muy claro es el esquema que les voy a mostrar en un momento. Otro es que también es útil el esquema que les voy a platicar en un segundo. De hecho, de una vez les platico. En el esquema que les voy a mostrar en un segundo aquí tenemos luz a 5 micras, de 5 micras de longitud de onda. Para los que no han llevado óptica, el espectro óptico va de 400 nanómetros a más o menos 800. Entonces, se darán cuenta que las 5 micras, pues ya le estamos empujando mucho al infrarrojo lejano. Son casi microondas, casi no son luz. Pero la podemos generar. No puede salir de nuestra celda de espectroscopía y no la podemos detectar, pero lo podemos generar.
Pero al mismo tiempo, y ya hay moléculas, hay moléculas que pueden interaccionar con eso, pero es difícil de detectar esa luz. Por otro lado, en el que les voy a contar también, este es azul. Fíjense, aquí es muy, muy lejano infrarrojo, casi microondas, y este es azul. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, no, ese de allá lo podemos usar para estudiar la molécula, por ejemplo, una molécula con quiralidad, y supongamos que le ponemos momento angular orbital, entonces puedo estudiar propiedades que no puedo estudiar de otra forma de la molécula. Pero lo puedo detectar muy fácilmente. Y F3 no la puedo detectar, pero F4 sí. F4 sí, porque está en el visible y hay un montón de detectores diseñados para el visible. Entonces si están entrelazadas, entonces eso es lo que se llama medida de distancia. Ese ejemplo que pusiste es precisamente el ejemplo para poder medir con exactitud la energía de ionización del boro negativo. Ah. Justo. Y yo creo que el experimento que fue hecho hace 20 años lo publicaron porque necesitaban renovar el grant, pero sería bueno checarlo. Ah, pues mira, pues sí, o sea, ese son ese tipo de mediciones. El cálculo tan, bueno, experimentalmente, justamente, no se sabe, para los láseres que usan, son láseres que usan en el visible, pero es el F3 el que está. El interesante. Entonces no se sabe Sí. Cuánta linealidad hay en poder extrapolar. Bueno, sí, bien, entonces esta es una de las bendiciones, es un nuevo tipo de interferometría que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la muestra le imprime cierta fase a esta que yo mido con esta. Y no sería posible si no estuviesen entrelazados. ¿Ok? Entonces, son este tipo de aplicaciones junto con las otras que les platicé hace rato, las que nos motivan a echarle ganas para crear este tipo de luz. Y además, una ventaja que sí tiene el mezclado de cuatro ondas sobre la conversión paramétrica descendente, además de tener toda esta, ¿cómo se llama?, variedad de frecuencias en las que uno puede generar luz entrelazada, es que existe un límite fundamental mucho más amplio para la coherencia de la luz que se genera, y está solamente limitada por los estados atómicos. En un rato les voy a decir exactamente a qué me refiero con eso. Tú puedes separar la luz en dos haces y con uno haces el experimento y en el otro detectas qué es. Sí. Sí. Vaya, es el poder de la cuántica, ¿no? Es el poder que tiene la tecnología, del potencial que tiene la tecnología cuántica. Es como una de las probaditas que hay. La caricatura es que el que se mete a hacer el experimento le habla al que está dando los resultados. Bueno, sí, podría ser también algo así. O sea, nosotros en el Instituto de Física estamos planeando en algún momento, no sé si conocen a Asaf Paris Mandoki. Bueno, él está haciendo un experimento para átomos fríos de Rydberg, que los átomos de Rydberg tienen un momento dipolar muy grande y entonces son más fáciles de acoplar con la luz. ¿Okay? Entonces, y eso nos daría una ventaja si es que, porque el flujo de pares de fotones, estamos investigando cuál es el límite fundamental y creo que estamos empujándolo por lo menos con los datos que les voy a mostrar ahorita, parece que los vamos a empujar por lo menos al doble. Pero sigue siendo poquito. Entonces, con átomos normales ha sido difícil acoplarlos. En Singapur lograron que un solo átomo absorbiera un solo fotón y ver cómo lo absorbía y cómo lo emitía, ¿no?
pero a nosotros nos gustaría tener una nube que es más fácil de controlar que solo átomo y mandarle un flujo de fotones entrelazados y que interaccionen. La otra opción es tener el término de interacción amplificado, que es equivalente a tener un átomo de Rydberg. Y entonces lo que estamos planeando hacer es mandarle nuestros fotones de un laboratorio a otro laboratorio que está como a 100 metros. Entonces, él está construyendo su laboratorio, nosotros estamos dominando nuestros fotones, y en lo que ahorramos para la fibra óptica, porque es cara, pues quizá en algún momento podamos hacer este tipo de experimentos. Que es más o menos lo que tú dices. Sí. Y muy importante, casi de gratis tenemos resonancia con los estados atómicos y por lo tanto tenemos una alta probabilidad de interacción. ¿Okay? Ahora, ya espero haberlos motivado de que está padre esto de hacer luz cuántica que interaccione con átomos. Y lo que viene ahora sí ya es tal cual lo que estamos haciendo en el laboratorio. En el laboratorio tenemos 2 experimentos. Uno con átomos, donde hacemos mezclado de 4 ondas con átomos fríos, y otro con átomos calientes. El de átomos calientes, ahí pretendemos generar, ¿cómo se llaman? Haces gemelos. Ahorita estamos viendo características de la estructura, que de hecho estamos viendo cómo la estructura se hereda a través del ¿cómo se llama? Del proceso no lineal. ¿De qué estructura estoy hablando? Bueno, estamos generando un tipo de haces que se llaman modos invariantes, y son invariantes ante propagación en el sentido que en teoría no divergen, en realidad sí divergen, pero sí puede uno imprimir información espacial con un dibujo. Uno puede más o menos arbitrariamente imprimirle un dibujo al haz y en ese dibujo poner información. Y si nosotros hacemos mediciones cuánticas, esto es va a ser información cuántica. Por otro lado, estamos estudiando correlaciones de polarización creando pares de fotones a partir de átomos fríos. Entonces estamos haciendo experimento en los 2 regímenes que les hablé hace ratito, pero por un lado es más conveniente, si uno quiere un flujo alto no le importa detectar pares de fotones, entonces uno puede hacerlo en los 2 experimentos, pero necesitas menos infraestructura con átomos calientes. Entonces ahí estamos haciendo lo de los modos invariantes. En el otro sí estamos interesados en tener una alta tasa de señal a ruido en pares de fotones, y eso es más fácil bueno, eso no es más fácil, sino que sí es posible de lograrlo y no es posible en el otro. Y vamos a hacer estudios en correlaciones de polarización. Y después les voy a platicar de las perspectivas que tenemos en el laboratorio, de las investigaciones que vamos a hacer después. Para los que anden buscando tesis o servicio social, hay proyectos muy bonitos para hacer en cualquier nivel de estudiantes. Entonces, les prometí que les iba a platicar de los modos invariantes. Entonces, esto vino a colación la posibilidad de hacerlos gracias a que se volvió interesante, gracias al hecho de que el momento angular orbital de la luz se puede transferir a los átomos y viceversa, de los átomos a la luz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el momento angular orbital, que es una variable cuántica, se la puedo imprimir a la luz, y no solo eso, sino transmitirle esa luz a los átomos, guardarla, procesarla y volverla a emitir. Y eso, bueno, eso fue demostrado por primera vez hace ya 20 años, de hecho en Brasil, es un experimento brasileño.
Y los haces adifraccionales hay de distintos tipos. Hay, de hecho, bastante trabajo mexicano ahí en los haces que nosotros escogimos, que son los haces de Matthew. Y estos están basados en que la ecuación de Helmholtz, que es la ecuación de onda, es soluble en muchos sistemas coordenados. Eso ya se lo platica Carlos en la clase de óptica. Bueno, el hecho de que sea soluble ahí hace que, bueno, pues me predice que yo puedo encontrar modos en estos sistemas coordenados que existan naturalmente en estos sistemas coordenados y que se propaguen. Y que no solo son gaussianos, sino que son de todos. Se llaman Helmholtz-Gauss, ¿por qué? Porque hace alusión a la ecuación de Helmholtz, pero también hace alusión a que todos estos modos yo los imprimo por una gaussiana, porque esa es la luz la luz láser, que es la luz sale de un láser con perfil gaussiano casi siempre. Y entonces depende yo en qué sistema coordenado decida vivir, es el haz que yo puedo producir. Nosotros estamos, bueno, y aquí les ejemplifico, esto es un haz ideal que se propaga para siempre, pero para que se propague para siempre yo necesito energía infinita y eso no es posible. Lo que sí es posible es hacer un Helmholtz-Gauss, eso quiere decir que agarro luz láser, le imprimo la fase que yo quiera y entonces lo mando por la vida. Si ven, las dos son simulaciones y se ve muy derechito, con estos son vórtices, es un arreglo de vórtices y es interesante tener arreglos de vórtices. Más al rato les voy a platicar por qué. Pero bueno, ven que en la vida real pues no es tan bonito que está como medio visco y se tuerce, ¿no? Pero no importa, podemos hacer experimentos, se pueden propagar bien durante un par de metros y eso nos es suficiente para hacer experimentos y demostrar principios. Y si eso resulta interesante, bueno, pues ya se desarrollará la tecnología para hacerlos que se propaguen más. Les voy a platicar solo lo esencial para que entiendan lo que les voy a platicar un poquito más adelante sobre los haces de Matthew. Los haces de Matthew, como les conté, si uno hace la transformación de la ecuación de Helmholtz en este caso son las coordenadas elíptico-cilíndricas, que ahí está el sistema coordenado elíptico-cilíndrico, como ven tiene una variable azimutal y tiene una variable radial, solo que es como el polar, solo que vive en elipses. Uno puede separar las variables y se puede separar en dos ecuaciones. Y aquí está esta es la parte radial y esta es la parte azimutal. Las soluciones de esta ecuación son funciones de Matthew y de Matthew modificada, por eso se llaman haces de Matthew. Y los modos están caracterizados por dos cantidades. Por la A, que es una constante de separación, y la cantidad más importante, más característica del modo, es esta Q. Esta Q que es el parámetro de elipticidad. Eso te dice qué tan aplastada está la elipse. Y H es la distancia entre los focos de la elipse. ¿Okay? K es el vector transversal, el vector transversal, que no debemos de confundir con el vector de propagación de la onda, que ese es 2pi entre lambda, no es ese, sino es uno que va en dirección opuesta. ¿Ok? Normalmente la luz, por ejemplo, una onda plana, no tiene cero componente transversal de su vector de propagación, porque todo va perpendicular, pero desde una gaussiana que ya está un poquito doblada, ya empieza a tener una componente pequeñita. Y de hecho es algo que todavía no entendemos muy bien,
cómo interpretar, por ejemplo, el vector de propagación transversal de una gaussiana. En los haces que les voy a mostrar es mucho más clara lo que quiere decir. Por otra parte, les voy a hablar muy brevemente. Sí, me faltó decirles, depende de la paridad de las soluciones, hay pares, impares, esas son las soluciones reales. Y están las helicoidales, que son quizá las más interesantes, son una combinación lineal de ambas. Y digo que quizás sean más interesantes porque es ahí donde podemos hacer arreglos de vórtices. Y lo interesante de eso, y por eso estos haces tienen un buen potencial para hacer medidas de precisión, es que uno puede tratar al momento angular orbital como una variable local y no global. Con eso quiero decir es que si uno tiene un haz de luz, el momento angular orbital, que es lo que le hace que su polarización gire, normalmente uno tiene un haz y le asocia un momento angular orbital a todo el haz. En este caso tenemos un arreglo de vórtices, es que son vórtices, son vórtices ópticos. Entonces, al tener un arreglo de vórtices, entonces uno considera la opción de que quizá el momento angular orbital no sea una variable global, sino una variable local. Y de hecho, si lo logramos hacer haces gemelos en este contexto, nosotros podríamos ver correlaciones espaciales de esta variable, que es algo no explorado. Entonces, como ven, esto también tiene, por todas partes, uno toca aristas de investigación fundamental, pero también tiene aplicaciones en tecnologías cuánticas. Entonces, es una interacción ciencia-tecnología muy, muy interesante, este tipo de... Ahora, la fase. El hecho de que sean reales, los pares y los impares, viene de que su fase es blanco y negro, es 0 o pi. Y entonces, y esta es la fase, o sea, uno los ve propagarse y así es como la fase se va a ver, blanco o negro, 0 o pi. Pero en los helicoidales, como les dije, la fase va dando vueltas, de hecho hay una carga topológica. Y como lo ven aquí, la fase va girando, o sea, y así es como uno puede identificar los vórtices. Los vórtices son los puntos alrededor de los cuales la fase gira. ¿Cuántas veces gira de que uno va cubriendo todo el espacio? El número de veces que va de 0 a pi durante esta revolución, esa es la carga topológica. Y normalmente es un número entero. Entonces, uno puede, gracias a eso les hablaba hace un momento, a ver, hay varios espacios donde viven los bichos físicos. Uno de ellos es el espacio donde nosotros estamos, al que estamos acostumbrados. Otro de ellos es el espacio de Fourier. Ahí vive lo que se llama el espectro angular de la luz. Y ahí, ¿qué información me da esto? Bueno, pues en lugar de ver la intensidad, cómo varía espacialmente un eje, en lugar de ver este tipo de dibujitos, vemos simplemente de lo que les platicaba hace ratito, la componente transversal de propagación de la luz. Como esa es característica para cada uno de los haces, entonces eso me va a dar un anillo. Excepto que depende de su posición, esa sí va a variar espacialmente. ¿Por qué? Porque tengo una distribución de intensidad que depende del espacio. Y ahí, de ahí uno puede extraer ¿cómo se llama? El espectro angular, que es lo que modula a una suma infinita eso es una forma de verlo, de hecho esa es la forma de verlo de Fourier.
Fourier dice que cualquier haz que yo tenga lo puedo descomponer en una suma, quizá infinita, quizá no infinita, de ondas planas. Y el espacio de Fourier es lo que modula, el espectro angular es lo que modula en el espacio a estas ondas. Y al final lo que yo veo es una superposición de todas estas ondas. Entonces, si yo quiero ver cuáles son estas ondas, le saco la transformada de Fourier a mi haz y entonces investigo lo que es el anillo, que es la característica del espectro angular. Y, ojo, también se expresan en términos de las funciones de Mathieu y funciones modificadas, tanto los pares como los impares, como los impares. ¿Okay? Entonces, aquí es un espacio donde yo también puedo medir cosas de los modos. Y de hecho, como van a ver más adelante, es una forma mucho más limpia de medirlas que en el espacio de intensidades. Ahora, ¿cómo hacemos el experimento? Les vengo prometiendo que les iba a decir cuáles son las transiciones que usamos. Trabajamos con rubidio 87, también podremos trabajar con rubidio 85. Y usamos estas, son transiciones dipolares. Los que no han llevado física atómica, la transición dipolar es que haces el desarrollo multipolar de cómo están ordenados los electrones alrededor las cargas alrededor del núcleo. A eso le puedes asociar una flecha o tensores o cosas así, depende hasta qué es la aproximación. En primera aproximación, que es la aproximación dipolar, y ves su interacción con la luz, estas, por lo que ven, son las transiciones más probables y usamos una doble transición. Así se llaman los estados, no nos vamos a meter en detalles. Y lo interesante es en el decaimiento, ¿no? Esta es la luz que no vemos. De hecho, hacemos todos los experimentos en una espectroscopía en una celda de espectroscopía dentro de un horno del cual controlamos la temperatura. Y ni siquiera sale, esas 5 micras ni siquiera salen. Uno necesita unas ventanas caras para que sí salgan y nosotros no decidimos no gastar. Son ventanas de diamante que necesitaríamos para esto. Entonces mejor vamos a cambiar de transiciones para cuando queramos observar los dos decaimientos. Pero lo que sí vemos es esta, la de 420, y esa pues la podemos ver con cámaras CCDs baratitas. Y entonces así organizamos nuestro experimento. Les pido disculpas, el proyector no conoce el rojo. Entonces todo esto es luz roja que viene por acá. Aquí preparamos los modos de Mathieu. Ya después de que cerramos los modos de Mathieu, mandamos luz gaussiana normal por acá. Los metemos, los hacemos que se vayan sobrepuestos a través en la zona de interacción con los átomos. Y aquí es donde detectamos con una cámara hacemos. Es una cámara hacemos que no tiene nada de especial. De hecho, es de las más baratitas. ¿Qué es lo que ponemos aquí? Aquí ponemos si se fijan, entra luz que era roja, pero ahorita es negra. Y sale a luz también roja y negra, roja, pero en algún momento de acá es donde se genera la luz azul. Filtramos la luz roja porque nos va a estorbar para después monitorear qué onda con la luz azul. Y aquí tenemos otro puerto para tomar una muestra de la luz roja y comparar los modos que vemos acá con los modos que vemos allá. Aquí me hace falta un lente, aquí también necesitamos un lente. Y ustedes se preguntarán para qué es el lente. En el laboratorio las transformadas de Fourier las sacamos con los lentes. A la hora de enfocar, si ponemos la pantalla en el punto focal, lo que estamos viendo no es el espacio de configuración, se llama el espacio en el que vivimos,
vemos el plano de Fourier. Y ahí podemos medir directamente el espectro angular del cual les acabo de hablar. ¿Okay? Entonces, sí. ¿Se queda atrapado la luz de en el ojo? Sí. Sí, sí. Ni nos da ruido. Tenemos la ventaja o la desventaja que nos sale, ¿no? La ventaja es que no nos da ruido. La desventaja es que no podemos hacer cosas más funkies. Con eso, si un día decidimos hacer medidas a distancia con esto, entonces tendremos que invertirle en las ventanas, ¿no? Ahora, están en un horno porque necesitamos, sobre todo porque es una doble transición, necesitamos mucha interacción con los átomos. Y al subirle la temperatura a este horno, hacemos que se evaporen más de los átomos que se quedan en las paredes del horno y así aumentamos la densidad. Entonces, y de hecho, al rato les van a ver que es un fenómeno, lo que observamos es que es un fenómeno que depende altamente en la temperatura. A ver, aquí otra vez, disculpas, no hay rojo, pero el objetivo de esta lámina es comparar el espectro angular de los dos modos que salen. Estos son los modos rojos y estos son los modos azules. Ya les pongo explícitamente lo que quiere decir el vector de propagación transversal. Es simplemente se suma en cuadratura para dar con el de propagación en la dirección del eje para tener el vector de propagación total. Y entonces lo que tenemos ahí es, de hecho, el radio de esta, ¿cómo se llama? El radio de estos anillos me dan, salvo un factor de 1 entre la distancia focal y la frecuencia y la longitud de onda, me dan exactamente el vector de propagación transversal. Entonces, esa es la primera cantidad que podemos medir y comparar. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se transfiere la información de los modos durante el proceso del mezclado de 4 ondas. Bueno, aquí no se saquen de onda que tienen muy distinta ¿cómo se llama? El radio. De hecho, como lo ven aquí, valen casi lo mismo. Pero como escalan con la longitud de onda, pues los vemos distintos dentro del plano de Fourier. ¿Sí? Es la otra medición que podemos hacer. Una es el vector transversal, de acá, pero por separado, con los mismos datos, podemos medir la Q. ¿Se acuerdan de la Q que les conté, que era el factor de elipticidad? Bueno, esa la podemos medir directamente de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Hagan de cuenta que jalamos un hilito, que cortamos el anillo, jalamos un hilito y lo convertimos en una sola función y esos son los puntos que vemos ahí. Esos son puntos experimentales. De hecho, más o menos a propósito, tomé un espectro que no da tan bien, o sea que está medio ruidoso, para que vean que aunque estén ruidosos, tenemos un ajuste bastante bueno. Y también ahí vemos que el ajuste, pues, o sea, que los modos son prácticamente los mismos, porque nuestras barras de error más o menos se incluyen al otro modo. O sea, este es el modo azul y este es el modo rojo. Entonces, todavía no concluimos si se pasa totalmente al azul o también se reparte un poco del modo en el decaimiento que no podemos detectar. No podemos concluir pues porque no lo detectamos, ¿no? Pero sí vemos que por lo menos son muy parecidos los modos. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues los ajustes, tenemos la variable azimutal, que es cuando le vas dando vuelta al anillo, y solo dejamos un parámetro libre, que es la Q. ¿Ok? Ahora,
La otra forma que tenemos de sacar información de acá es haciendo un interferómetro de Michelson. Entonces, el lente que tiene, que nos quitamos el lente para darnos el plano de Fourier y lo convertimos en un interferómetro de Michelson. Aquí no metimos, a veces también metimos un interferómetro de Michelson aquí para comparar, pero en realidad lo que nos interesa es que sí en verdad tengamos una fase y sobre todo tengamos vórtices aquí. Eso es lo más interesante. Ahora, si se dan cuenta, uno puede también monitorear el espacio de intensidades y bloqueo de los brazos. Si tienes los dos brazos, entonces los ves interfiriendo, pero si le quitas uno, entonces ves la sección transversal del otro. ¿Sale? Entonces, otra vez tenemos la ausencia del rojo, pero lo que les quiero mostrar aquí es que tenemos una forma directa de medirla, como aquí sí tenemos las elipses, tenemos una forma directa de medir la distancia interfocal, que eso es lo que no podemos medir en el espacio de Fourier. Entonces tenemos información complementaria, de hecho podemos medir todo acerca de los modos usando la combinación de los dos métodos. Y haciendo esta medición, entonces podemos llegar a otros valores de Q. Ahora, no sé si se acuerdan cuánto medimos de Q en la vez pasada. 18 y 19, vemos una discrepancia considerable, pero también vemos que aquí las barras de error son más grandes. ¿Sí? Entonces, quizá, o sea, realmente sí caen, los otros sí caen dentro de la barra de error de estos, pero esta es una muestra que hay cosas que son más convenientes de medir en el espacio de Fourier. ¿Por qué? Porque simplemente es más limpio. ¿Sale? Bueno, entonces, a partir de esto, ok, ya estamos contentos, ok, los modos se transmiten. Palomita. Ahora, ¿qué pasa con los vórtices? Porque dijimos que eran importantes, ¿no? Dijimos que el momento angular orbital nos interesaba. La presencia de los vórtices, bueno, un vórtice en realidad es una singularidad en la fase. Es un punto en el espacio donde la fase no está definida. Entonces, si yo no tengo singularidades de fase, ¿qué es lo que voy a ver? Pues voy a ver franjas, ¿no? O sea, eso en nuestra clase de óptica lo conocemos, que yo hago dos ondas interferir y yo veo franjas y la distancia entre las franjas me va a dar información sobre su fase. Bueno, ¿qué pasa cuando te encuentras puntos donde la fase no está bien definida? Pues se rompen las franjas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a encontrar como tenedores. ¿Y cuántas veces se rompan? ¿Cuántas veces dé vueltas la fase como les dije hace rato, dependiendo de la carga topológica, van a ser las veces que se rompe la franjita. Entonces van a ser tenedores con dos patitas, con tres, con cuatro, dependiendo de la carga topológica. Aquí vemos los brazos del interferómetro. Este es un brazo, ese es el otro brazo. Ponemos los círculos que deberían de ser rojos, pero son negros, donde teóricamente deben de estar los vórtices sobre el eje. Hay vórtices en otras partes, pero aquí solo escogimos los del eje. Y bueno, en esta no se ven tan claros, pero aquí están los tenedorcitos, pero aquí se ven mucho más claros. Aquí ya vemos cómo, por ejemplo, esta franja, pum, se rompe y hay un tenedor. Y aquí hay otro, y aquí hay otro. Ya están, este es de orden 4, se supone que deben de haber solo 4 vórtices en el eje, y bueno, los encontramos. Aquí hay un zoom, aquí hay zoom que se ven, donde se ven un poquito más claros.
Y de hecho, no se los muestro porque ya es una señal bastante más difícil de entender. Pero esto es lo que les contaba de la carga topológica. Esta es la fase. Digamos que aquí ven que el 0 está, bueno, digamos que el menos pi está en azul. Y cuántas veces, y se dan cuenta, en una revolución, la fase va dando muchas vueltas. Vuelve azul, vuelve azul, vuelve azul, vuelve azul. Este es de orden 5. ¿Por qué? Porque dio 5 vueltas. ¿Sale? Y ahí es el sello. Esto es lo que esperamos con carga topológica igual a 1, que es lo que tenemos aquí abajo. ¿Por qué tiene que ser solo 4? ¿Por qué tiene que ser exactamente 4? Porque es de orden 4. Vaya, es un poquito... Es una propiedad de los haces de Matthew. O sea, Ese sí. que está ahí es de orden 5, ¿no? Ese es de orden 5 ese es ilustrativo. Ok. Y este es de orden 1, pues para que vean lo que está abajo. Son 4 y ahí tienen el momento angular orbital repartido en cada uno de los vórtices. Cada vórtice tiene carga topológica 1. El orden es el momento angular orbital total. ¿Okay? De hecho, estos haces, no sabemos mucho todo acerca de esos haces. O sea, todavía no se sabe lejos qué pasa si te vas fuera del eje, pero en principio podremos tener arreglos bastante nutridos de vórtices. Todavía no está tampoco muy claro cómo controlas la carga topológica de todos, pero las buenas noticias es que puedes tener al menos 3 vórtices y son 3 los qubits que necesitas para hacer procesos de información. Ahora, les dije que había dependencia en la temperatura. Eso quiere decir que eso es un sello de la importancia del proceso atómico que no está bien entendido. Y hicimos unos experimentos como para dar nuestros primeros pasos para entender el proceso atómico. Entonces, yo aquí lo que les muestro son anillos, los anillos de Fourier que les mostré, pero va para varias condiciones de temperatura, que es equivalente a variar la densidad atómica, y para distintas desintonías del proceso de 2 fotones. Entonces, como ven, en realidad la señal es más clara de lo que se ve en la pantalla, pero como ven, no son iguales, varían bastante. Y no solo varían bastante, estos solo son para pares, haces pares. Pero los haces impares varían más todavía. Y si se dan cuenta, los modos aquí dan la impresión de no ser estables, se ven como borrosos. Y aparte la dependencia es distinta. Si ven que es muy, muy distinta la dependencia. Y aún más distinta con los helicoidales, que tienen momento angular orbital. Entonces no sabemos si tiene que ver con la paridad de los haces, con algún efecto Doppler asociado con el momento angular orbital, o con la selección de velocidades, porque hay un montón de velocidades aquí. En fin, no sabemos cómo, y es uno de los temas de investigación que estamos haciendo ahora en el laboratorio. Y bueno, aquí lo que hicimos es sumar la potencia de los anillos. Y eso es, cada anillo es un punto acá, de los otros. Habían arreglos de anillos aquí, cada anillo es un punto. Y estamos poniendo curvas que dependen de la desintonía y de la potencia de los haces. Perdón, es potencia contra desintonía, las distintas temperaturas. Entonces podemos ver que para cada tipo de haz el comportamiento es distinto. Entonces, para entender esto, tenemos que hacer las cuentas de qué está pasando atómicamente y muy probablemente tengamos que meter términos que normalmente no se meten. Entonces, sinopsis, hacemos un paréntesis porque vamos a pasar a los otros experimentos. Que verificamos que el momento angular orbital y la carga topológica
sí se heredan, de hecho se heredan prácticamente toda la naturaleza de los modos, y sí podemos crear modos invariantes ante propagación usando mezclado de 4 ondas, lo cual abre una perspectiva importante para después estudiar correlaciones cuánticas en un escenario controlado donde haya arreglos de vórtices. Abre la posibilidad de ver al momento angular orbital como una variable local y no global. Y entonces, bueno, eso nos abre posibilidades en información cuántica muy amplias. ¿Cuáles son las preguntas que estamos tratando de resolver ahorita? ¿Por qué depende de la temperatura? Si es el efecto, las preguntas que les acabo de hacer ahorita, el del efecto Doppler raro, hay otro asociado a la paridad, no sabemos. Y la siguiente generación de experimentos va a ser cambiar de transiciones, de hecho son las transiciones que les voy a mostrar en un momento, para poder observar los dos decaimientos y entonces estudiar correlaciones espaciales y de momento angular orbital. ¿Okay? Me explayé porque habían poquitos y apenas voy a la mitad. Entonces, ya vamos a pasar a los experimentos de átomos fríos. Y ahí es donde estamos haciendo, les recuerdo que estamos viendo correlaciones espaciales en pares de polarización en pares de fotones. Estos experimentos son distintos. La diferencia principal es que estamos enfriando los átomos. Esta es una nube de átomos. Si quieren venir al laboratorio, se las podemos mostrar en vivo, las nubes de átomos en vivo. Y está basado en un protocolo de un repetidor cuántico que acá Duan, Lukin, Sirac y Soler propusieron en el 2001. Ese protocolo era para una configuración de transiciones distintas. Los primeros en que lo demostraron fueron el grupo de Kuzmich, bueno, el primer autor se llama de otra forma, pero además ellos también lo hicieron en un sistema de diamante como es el que nosotros escogimos. Entonces, hay que echarle ganas para enfriar a los átomos, entonces uno tiene que tener un buen motivo para echarle ganas. Uno de los motivos es que el efecto Doppler queda suprimido. Entonces uno tiene una mayor señal a ruido de pares de fotones. También puedo crear pares de fotones en átomos calientes. Pero el ruido térmico hace que mi ruido sea grande y entonces mi flujo de pares, mi flujo detectable de pares es menor. Aquí nos interesa tener un flujo grande porque queremos hacerlo interaccionar con átomos. ¿Cómo se llama? El tiempo de coherencia es más controlable aún y de hecho depende del número de átomos con el que interaccione y nos da una libertad geométrica que no tenemos en los experimentos con átomos calientes. En los experimentos con átomos calientes, para suprimir lo más posible el efecto Doppler, que no lo alcanzamos a suprimir por completo, tenemos que mandarlos a hacer siempre colineales o contraproporcionales. En este caso tenemos la libertad de mandarlos con los ángulos que queremos porque no hay efecto Doppler. Y entonces eso nos da una libertad geométrica para estudiar leyes de conservación de momento angular orbital o de otras variables que dependen de la geometría. Entonces eso nos da un montón de libertad y podemos estudiar efectos de interacción colectiva. O sea, al tener la posibilidad de ignorar completamente, no tener toda esta variedad de velocidades que tendríamos con átomos calientes, eso hace que los efectos atómicos colectivos sean observables. Y es algo también que es interesante. Y entender el efecto, bueno, y ahí sí quiero recalcar que si uno entiende el efecto atómico y los efectos colectivos, entonces potencialmente podríamos hacer más grande flujo y hacer más viables las aplicaciones de información cuántica con estos pares de fotones. Ahora,
¿Cómo hacemos los experimentos? Este es un esquema de la coordinación. En el laboratorio tenemos bastante equipo que tenemos que coordinar. Atrapamos a los átomos, les mandamos la luz, creamos el mezclado de 4 ondas, detectamos los pares de fotones. Entonces, esto es una rutina de cómo es el experimento. Entonces, prendemos la trampa magneto-óptica, es magneto-optical trap en inglés. La prendemos, tenemos apagado la luz del mezclado de 4 ondas, apagamos la MOT y prendemos el mezclado de 4 ondas. Y aquí me faltó, pero también dice, hay otra curva en la que abrimos los detectores, al mismo tiempo que prendemos el mezclado de 4 ondas. Y así, o sea, esto lo repetimos hasta que nos cansemos o hasta que tengamos suficientes datos. ¿Y qué es lo que podemos medir con esto? Medimos independientemente las cuentas tanto del fotón señal como del fotón acompañante. Podemos medir, y después con eso podemos medir las coincidencias, y a partir de las coincidencias medir las estadísticas de las coincidencias, podemos relacionarlo con lo que sabemos de mecánica cuántica y entonces saber, ¿cómo se llama? Pues saber qué tipo cuál es la naturaleza de las correlaciones o la naturaleza del entrelazamiento que estamos observando. Una de las cantidades más importantes en el experimento es la densidad óptica. La densidad óptica es proporcional a la densidad atómica por la longitud de la muestra que está atravesando la luz. Y aquí les pongo una figura de mérito que es muy importante, que es la función de correlación de segundo orden, que es la probabilidad de detectar, básicamente es dada una diferencia de tiempo en arribo de los fotones, es la probabilidad de detectar 2 fotones al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Ya que les dije lo que medimos y cómo lo medimos, les muestro algunos datos. Esta es la función de correlación de segundo orden normalizada por el campo de cada uno de los átomos, de cada uno de los fotones. Hay 2 características que quisiera señalar y las 2 tienen que ver con la simetría. Normalmente una función de correlación en las fuentes una función de correlación de este estilo debería ser simétrica. De hecho, la gente que hace conversión paramétrica descendiente no conoce las que son asimétricas. Las asimétricas son las atómicas. ¿Por qué? Bueno, recordemos que tenemos una transición en escalera. Esta transición en escalera va a traer 2 fotones. Pero esos son fotones que decaen en cascada. Yo no puedo detectar un segundo fotón si el primero no decayó. Entonces, el decaimiento del primero es cuando me dice, ahora sí puedo empezar a detectar coincidencias. Por eso tenemos una subida mucho más rápida que la bajada. ¿Sí? A partir de que ya decayó uno de los de arriba, ya puedo detectar coincidencias en coincidencia con el de abajo. Y ya este decaimiento, que de hecho en Singapur demostraron que es un decaimiento exponencial. Eso es, además de que demostraron que es exponencial, ese es el tiempo de coherencia de la luz. Y este tiempo de coherencia nos da el ancho de banda de la luz que estamos generando. Y si queremos que interaccione con átomos, ese ancho de banda tiene que ser aproximadamente igual al tiempo de vida medio de los estados atómicos. Y esto es de lo más valioso de este método, que sí, efectivamente lo es. Tenemos algunas cuentas accidentales, y eso es lo último que les quiero comentar sobre eso. Las cuentas accidentales es el piso de la función de correlación de segundo orden. Y es importante saber cuántas son nuestras cuentas accidentales para no contarlas en nuestras coincidencias, porque en realidad no son señales, no hay entrelazamiento ahí. Bueno,
¿Cómo se ven una y otra? O sea, si yo estoy queriendo medir coincidencias, que son los puntitos negros acá, y me voy a resonancia, normalmente aquí no le hagan caso a este pozo va a ser importante más al rato. Normalmente lo que la gente ha visto hasta ahora es esto. Entonces, es una coincidencia desafortunada, porque entre más flujo fotónico que tienes, menos correlación, porque la G2, la función de correlación es pequeñita. ¿Sí lo ven? Entonces, normalmente la gente se va pues por esta región, porque lo que quieres es que tener un flujo alto, pero también que haya correlaciones. Si no hay entrelazamiento, no son interesantes estos experimentos. Por accidente, nosotros encontramos algunas cosas que parecen prometedoras. Nosotros, como les dije hace rato, queremos estudiar correlaciones de polarización. ¿Por qué? Porque después, en el futuro, quisiéramos ver correlaciones, si están relacionados el momento angular orbital con la correlación, con la polarización, podríamos hacer estados entrelazados, donde hay entrelazamiento de más de una variable. Entonces, bueno, son motivaciones que nos llevan a este tipo de experimentos. Entonces, primero uno está echando a andar una máquina, cuando uno está echando a andar una máquina, hace las mediciones más sencillas que puede, porque no puedes confiar en tus datos hasta que haces una pregunta para la cual ya sabes la respuesta y tu experimento te da la respuesta correcta. Si no, no puedes confiar en tus datos. Entonces, ¿cómo hicimos una prueba? Bueno, primero generamos, aquí está nuestra luz de bombeo, que viene de nuestros láseres estabilizados con espectroscopía, que no les voy a mostrar ahora. En lugar de traer los fotos, mejor los invito al laboratorio. Los mandamos juntos por acá. Aquí está nuestra nube de átomos, le atinamos en el centro y después separamos la luz la luz señal y la luz de acompañante con filtros de frecuencia, mandan una frecuencia para un lado, una frecuencia para el otro. Sabemos que unos y otros otros solo porque distinguimos la frecuencia y sabemos que tienen que tener distinta frecuencia. Y es así como nosotros medimos las coincidencias. Aquí lo que tenemos es que es la desintonía de la transición de dos fotones y estas son las coincidencias. Y aquí le pusimos coincidencias accidentales porque no, perdón, estas sí son las puras coincidencias accidentales. Y lo que vimos es que si nosotros, además de filtrar por frecuencia, filtramos por polarización para una configuración en la que creemos que van a salir anticorrelacionadas las polarizaciones de la luz, este es un filtro este es un polarizador donde la polarización horizontal se transmite y la vertical se refleja. Entonces, y después filtramos en frecuencia también. Entonces vimos que nuestras coincidencias accidentales sin cubo son mucho más grandes que las que contamos con cubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filtrada en polarización funciona. Y estamos corroborando que sí, que efectivamente quizá la polarización que nosotros dijimos como una hipótesis es cierta. Entonces decidimos incluir este cubo para alguno de nuestros experimentos. Pero, oh sorpresa, primero dijimos, ok, vamos a reproducir algunos datos que nuestros colaboradores en Singapur ya vieron. Y estábamos tratando de reproducir esta gráfica. Pues ahí vamos, no íbamos tan mal. Creo que Alessandro le echó más ganas que nosotros para que se viera bonita, pero es una gráfica muy decente.
a mis estudiantes que, bueno, pues hacen lo que se les pega la gana en el laboratorio, le subieron a la potencia y en lugar de ver un pico, vieron 2 picos. Vieron que se desdoblaba el pico de las coincidencias. Hay un efecto que se llama el efecto Outler-Towns, que solo ha sido observado en espectroscopía atómica. Ahorita les voy a mostrar algunos resultados que casualmente sacaron el laboratorio de átomos fríos del ICN con quienes colaboramos. El efecto Outler-Towns, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero lo que hace es que es un efecto Stark. ¿Todos saben qué es un efecto Stark por allá atrás? El acoplamiento del campo eléctrico con los dipolos, el dipolo eléctrico de la luz, hay veces que hace que los anchos de los estados, el efecto sobre los anchos de los estados es que se haga más grande, o de hecho que los estados se separen. Y eso depende, va con el cuadrado de la intensidad de la luz. O sea, los estados atómicos se comportan de formas raras, cuando tienes campos ópticos muy, muy grandes. Eso tiene el efecto que con la potencia se empiezan a hacer un singlete, que es como le llamamos a un pico de espectroscopía atómica. En lugar de ser un pico, se van haciendo 2, se va partiendo, y de hecho el hondo del pozo depende de la potencia, y también la separación entre los picos dependen de la potencia. Esto lo hicimos variando la potencia del segundo paso. Vimos que sí, efectivamente se comportaba como si fuera Outler-Towns. Y esto es variando la potencia del primer paso. También vimos que así se comporta. Y ahorita les explico un poquito más de cuál es el efecto Outler-Towns. O sea, normalmente lo que uno hace es que tiene 2 transiciones, y lo que hacen es que el término de absorción de este segundo, de este segundo estado se modifica. Y entonces uno puede observar la fluorescencia proveniente de esa absorción, que es lo que emiten los átomos, y en lugar de ver un pico, ver 2 picos. Eso es lo que sucede. En nuestro caso, y es un caso, por eso es de llamar la atención, no estamos viendo esta fluorescencia, sino que estamos viendo la coincidencia de estas dos, y además que están correlacionadas. Entonces, aquí le estoy haciendo un poquito de propaganda a los resultados del ICN. El artículo no creo que tarde mucho en salir. Y ellos lo hicieron con transiciones prohibidas, pero bueno, ya les tocará, si los quieren ir a visitar, que ellos les cuenten. Entonces, bueno, la sorpresa aquí es que encontramos en nuestra búsqueda de hacer experimentos de correlaciones de polarización, encontramos que podríamos, a partir de luz correlacionada, cuánticamente, inferir cosas de los estados atómicos, y eso es algo que es un enfoque que hasta el momento nadie ha tomado. Entonces no sabemos qué nos puede predecir. Pero además podemos hacerlo al revés, usar a los estados atómicos para optimizar el flujo de pares de fotones que queríamos. Y aquí les muestro lo que hace rato les dije que no pusieran atención. ¿Qué pasaría? La función de correlación tiene un máximo como por acá. ¿Qué pasaría si yo logro controlar la distancia entre los picos y hacer que uno de esos picos coincida con un máximo acá? Pues entonces estoy ahora sí maximizando de veras las coincidencias
de fotones de fotones entrelazados. Y entonces sí estaríamos topándonos con por lo menos con uno de los límites fundamentales que establece este tipo de sistemas para el flujo de fotones, y entonces sí podemos establecer lo que podemos hacer en cuanto a redes cuánticas con este tipo de luz. ¿Sí? Es lo que les acabo de decir. Y bueno, esto es una checadita de que sí podría ser el efecto Outlier Towns. O sea, les dije que tienen agua por ahí. Lo que sea, lo que sea. Sí, no importa. ¿Quieres que le ponga té o...? No, así está bien, sí, con la pura agüita. Que no estoy, que ya hablé mucho. A ver, entonces, yo les dije que la separación era una modificación en la fluorescencia que es proporcional a la población del estado de hasta arriba, que es a su vez proporcional a la parte imaginaria de la coherencia. Estoy hablando de la densidad óptica ¿cómo se llama? De la matriz de densidad de los estados atómicos. Para los que no han llevado física atómica o cuántica, no se preocupen. El punto es que esta es una frecuencia de Rabi, que es una medida de qué tanto oscila, dependiendo de la intensidad de la luz, qué tanto oscila entre uno y otro estado el átomo. Y eso es proporcional a la raíz cuadrada de la intensidad. Y entonces lo que nosotros hicimos de los datos que les mostré hace rato, graficamos la separación que medimos entre los pozos y le tratamos de ajustar una raíz cuadrada. Y pues bueno, para hacer datos preliminares ni siquiera tenemos idea de cuánto vale el error ahí todavía, pues no se ve tan mal. Entonces podría ser que sí, efectivamente es el efecto Outlier-Towns. Y ya conclusiones y perspectivas más globales es que nos estamos encargando ahorita de entender bueno, son más generales de nuestra investigación. Y lo que estamos haciendo ahora es entender el efecto, el papel que tiene el proceso atómico en el mezclado de 4 ondas, para así poder en un futuro diseñar la luz de acuerdo a las necesidades de las futuras aplicaciones. Entonces estamos entendiendo la parte atómica. Estamos persiguiendo entender y dominar muy bien, controlar las correlaciones en polarización y momento angular orbital, para después diseñar fotones o haces que presenten entrelazamiento de más de una variable controlado, y así poderlo diseñar para hacer aplicaciones como las que les mencioné, entre ellas redes cuánticas, pero bueno, están las otras 5 que les mencioné hace rato, las mediciones a distancia, por ejemplo. Y también eso está en nuestros planes en el laboratorio. Estos son los presuntos implicados, los que hacen la chamba en el laboratorio. Jorge se acaba de graduar. Parece que lo va a contratar Corning, que es una empresa de fibra óptica. Él hizo la maestría, un proyecto de licenciatura y también maestría con nosotros. Luis está haciendo ahorita su maestría, que es el segundo circulito. Irving también hizo su licenciatura con átomos fríos, su maestría con átomos... No, al revés. Licenciatura con átomos calientes. Ahora está trabajando con átomos fríos en su maestría. Héctor anda perdido en el espacio, no sabemos qué pasó con él. Diego está haciendo su licenciatura con átomos fríos. Adrián se acaba de ir al CIO a hacer su doctorado.
Nieves es postdoc con nosotros. Y bueno, ese es el equipo, este es nuestro laboratorio. No les muestro más del laboratorio para que si tienen curiosidad vayan. Más colaboradores. Bueno, nuestro bastión teórico es la doctora Rocío Jáuregui. Ella nos ha dado muchas sugerencias y nos ayuda a hacer las cuentas. Estamos empezando a colaborar con Santiago Caballero, es un teórico de ahí mismo del instituto, y su estudiante Benjamín. Alessandro Seré ha venido varias veces de Singapur para echarnos la mano con varias cuestiones de detección fotónica. Janet es una postdoc que estaba en la Universidad de San Luis ahora. Diego está en la Universidad de Michigan haciendo su doctorado, hizo la licenciatura con nosotros. Y bueno, este es un anuncio descarado. Si quieren proyectos, se nos están graduando los estudiantes, así es que necesitamos más estudiantes para que trabajen con nosotros. Y eso es todo, muchas gracias. Pues ya que están bien mareados, solo les hablé a ellos. Sí. Y duró, bueno, un rato. Sí. Yo sí tengo un par de preguntas. Sale. Una es, con esto de las cosas topológicas, ¿pueden meter alguna variación en la función para producir que los vórtices se hagan como una especie de transición topológica, justamente? Bueno, no sé. Sería quizá interesante. Ahora que están de moda las transiciones topológicas. Las transiciones topológicas, la verdad que no sé, estamos la que sabe un montón de eso es Rocío. Pero si es posible hacerlo, entonces podremos intentar ir en esa dirección. O sea, vaya, transferirlo estaría bastante loco tener correlaciones cuánticas entre fases topológicas. No lo había pensado, sí podría ser interesante. Y la otra pregunta es una curiosidad. Tú metes dos haces que no están correlacionados y salen dos haces que están correlacionados de luz. ¿Qué pasa si, y para eso los dos haces que metes sirven de alguna forma para excitar los átomos, y esa excitación cuando decae salen correlacionados de alguna manera? Sí. ¿Qué pasa si en vez de meter dos haces no correlacionadas metes ya dos haces correlacionados? Uy, pues quién sabe, o sea, supongo que creo que ese tipo de experimentos ya los han hecho en O sea, utilizan los mismos haces que generan. Sí, supongo que debe haber un entrelazamiento ahí de segundo orden o algo así. Con átomos no es... Bueno, quizás sea viable hacer cadenitas así, nada más que no he visto experimentos que lo hagan. Y Lo digo porque cuando tú metes uno de los haces, excitas el átomo y luego le llega el otro haz y lo excita a otro nivel. sí, si ya hay correlación de por medio. Pues es una pregunta más bien teórica. Sí, no sé qué pase, pero con haces gemelos quizás sí sea viable hacer ese tipo de experimentos. Hacer cadenitas pero pues primero necesitaría un teórico que le eche ganas y que nos diga si es interesante, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda? Sale. Nosotros damos las gracias. Muy interesante. Sobre todo las aplicaciones